hermoso que el país del silencio. Si alguien de un país vecino quería pasar la frontera, tenía que entrar calladito. Esto era especialmente difícil para los habitantes del país del eco, porque aunque quisieran, no podían aplacar el estruendo de sus pasos. El país del silencio era hermoso por dos razones. Una es que, como nadie podía hablar para dar órdenes, las indicaciones se daban con una mueca. Por ejemplo, cuando la presidenta del país del silencio quería que le trajeran bizcocho con mantequilla, sacaba la lengua lo más que podía, daba 2 vueltas con la punta de la lengua en el aire y luego se ponía visca 3 veces, hasta quedar mareada. Así, su secretario comprendía que debía calentar 2 bizcochos, darles 3 vueltas, untarles 3 cucharadas de mantequilla y regresar pronto antes de que ella se desmayara de hambre. ¿Complicado? Imagínense lo que sería ordenar un desplazamiento de tropas para ir a la guerra. ¡Imposible! La segunda razón por la que el país del silencio era hermoso es que por no poder hablar, la gente había aprendido a decirlo todo pintando. En la escuela no se enseñaba el abecedario, sino el significado de los colores. El amarillo para decir ¡qué lindo día! El azul para imitar a los pájaros. El blanco para decir venimos en son de paz. ¿Y el rojo? El rojo enseguida les cuento. Poco a poco los habitantes del país del silencio perfeccionaron tanto su lenguaje de colores que podían hablar de casi todo sin darse mucha complicación. Las últimas noticias, discutir de filosofía, hasta reírse a carcajadas, y no tenían que abrir la boca. Para expresarse, solo dibujaban unas cuantas líneas de colores con las tizas de una caja que todos llevaban siempre consigo. Las casas del país del silencio, como era de esperar, estaban todas pintadas de la manera más original y constantemente cambiaban sus tonos, de acuerdo con el estado de ánimo de las familias. Si la joven madre había dado a luz una niña, el papá pintaba la casa de rojo. Ahora sí les cuento. El rojo se usaba para decir «¡Estoy feliz!». Todo iba de maravillas en el país del silencio, hasta que un día se acabó la tinta. Cuando fueron a buscar, ya no había con qué hacer pinturas, tizas o lápices de colores. La habían usado toda. Ese día, el arco iris salió en blanco y negro, como una mueca triste en el cielo. No había tinta en los árboles, ni en las piedras, ni había más color plateado en las gotas del rocío. Ni siquiera los calamares tenían su tinta. ¿Cómo es posible?, exclamaron decepcionada mucha gente. Y para decir esto, sacaron el labio inferior mucho, 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 como haciendo el puchero más grande que se haya visto. «¿Ahora qué hacemos?», dijeron otros, levantando los hombros 10 veces seguidas. Y todos muy tristes se sentaron a ver cómo su bello país se despintaba sin remedio y se convertía en la más gris de las naciones. Entonces ocurrió algo insólito. En medio del silencio más absoluto, resonó una carcajada. Al principio los habitantes del país del silencio se asustaron mucho, pues no sabían qué era ese sonido. La policía en alerta comenzó a buscar de dónde provenía semejante ruido, el primero que se escuchaba en toda la historia del país del silencio. Después de mucho buscar, siguiendo la huella que dejaba en el aire el eco de aquella risotada, los policías descubrieron la causa que los dejó aún más mudos. Escondida en un armario en la propia casa de gobierno estaba nada menos que la presidenta del país, riéndose a más no poder. Uno de los policías abrió mucho los ojos y le dio
varias vueltas a su dedo frente a su oreja derecha para decir: «Se volvió loca». Sin dejar de reírse, la presidenta trató de explicarles: «Es que cuando se acabó la tinta, me puse muy triste y entonces, sin querer, me miré al espejo. Me vi tan fea, pero tan fea, que me dio mucha risa». Mientras escuchaban hablar a su presidenta, cosa que jamás había sucedido antes en el país del silencio, los policías comenzaron a sentir algo extraño. Primero, uno sintió un mariposeo en la barriga, como si un ratoncito le diera vueltas entre la ropa. Luego, otro tuvo ganas de toser, pero en vez de una tos, le salió un ruidoso... Otro de los policías se tapó la boca con las manos justo en el instante en que su compañero caía al suelo agarrándose la panza y retorciéndose con tantas ganas que pensaron que tenía una grave indigestión. Pero no, era un ataque de risa. Cuando el jefe llegó al sitio y encontró a sus oficiales muertos de risa y abrazados con la señora presidenta, quiso enojarse. Pero un segundo después también estaba carcajeando con ellos y haciendo saltar la gorra sobre su cabeza. Una hora después, todo el país se había contagiado. Fue así como el país del silencio se convirtió en el país de la risa contagiosa. Y desde entonces mandan ahí a curarse a toda la gente amargada, a los que andan con cara de preocupados y a los tontos que no soportan la risa de los niños. ¿Y qué pasó con la tinta? ¿Si se les acabó para siempre? ¡Por supuesto que no! La gente del país del color les mandó toneladas de nueva pintura, a cambio de que les enseñaran su secreto para reírse siempre, especialmente cuando el mundo se pone más gris.